Bienvenido, Frankie, ¿cómo estás? Hermanito, muchas gracias nuevamente, hermanito Freddy, por estar aquí, encantado de estar aquí en tu canal nuevamente y bueno, compartiendo la palabra del Señor con todos mis hermanos. Dios me los bendiga a todos los que se van a conectar y pues Dios bendiga este canal. Gracias, Frankie. Vamos a hacer una breve oración. Te invito, Frankie, para que tú la hagas, por favor. Claro que sí. Ponemos en las manos del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias en este nuevo día que has permitido poder analizar y ver las maravillas que has logrado con nosotros. Te damos gracias una vez más por permitirnos compartir tu palabra con todos mis hermanos y te pedimos que en este día derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y de las personas que van a conectarse y que abramos nuestra mente y nuestro corazón para poder entender mejor tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el que contigo vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a hablar un poco de estas interpretaciones del Apocalipsis que nos plantean desde algunas sectas. Por ejemplo, la Iglesia Adventista. El Apocalipsis hoy en día es un libro que se está, yo creo, muchas personas tratando de entender, sobre todo en este tiempo de pandemia, buscando revelaciones privadas también dentro de nuestra iglesia. Eh, pero creo que también es peligroso cuando escuchamos a sectas que toman textos del Apocalipsis para asustarnos, para hacernos alejar de la fe. Y es muy común que a la iglesia se le trate de ramera tomando algún texto del Apocalipsis, por lo que más doloroso es cuando tratan al Papa de la Bestia, por ejemplo, la Iglesia Adventista o la fundadora, cofundadora Elena de White, aseguraba, no sé si todavía ellos aseguran, que el número de la bestia lo tiene el Papa. ¿Qué nos puedes decir, Frankie, frente a ese tipo de acusaciones? Bueno, realmente tenemos que empezar por saber quién es esta mujer, ¿no? Elena de White. Elena de White, pues, nació en una iglesia bautista. Ella no nació en una iglesia adventista, sino que ella nació dentro de una iglesia bautista. Y en el año 1840, bueno, pues ella funda lo que es la Organización de los Adventistas del Séptimo Día. Obviamente, como todas y cada una de las sectas protestantes, pues la Iglesia Católica es un gran obstáculo para ellos. ¿Por qué? Porque obviamente es la dueña a la que el Señor le otorga la verdad absoluta. Entonces, obviamente, todo este grupo de sectas religiosas, pues obviamente están en contra de lo que es la Iglesia Católica, por ser ella la madre de la Biblia, ¿sí? A la cual ellos también niegan, por supuesto. Entonces, el obstáculo principal del enemigo es sacar a la Iglesia de Cristo del camino. Obviamente no va a poder ser posible porque el Señor dijo en su palabra, en Mateo 28, que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaría respaldando a su iglesia. Así es de que no va a haber, hagan lo que hagan, intenten lo que intenten, lo han hecho en muchos países con atentados, atacando a la iglesia, bombardeando iglesias con gente dentro. Pero la iglesia no se va a acabar, la iglesia no se va a terminar porque está respaldada y protegida por Cristo. Ahora, ¿qué pasa con el número 666 que es tomado de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis es un libro muy mal interpretado, que realmente no tiene más que aproximadamente un 10% del fin del mundo, donde trata acerca del fin del mundo, ¿sí? Y todo lo demás es haciendo una recopilación del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la gran ramera, Apocalipsis 17, pues no se refiere a la Iglesia Católica, sino se refiere a la Jerusalén pagana que se prostituyó, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos del 1 hasta el 30, 30 y tantos, donde dice que el pueblo de Jerusalén, pueblo de Israel, se prostituyó con cuanto pueblo se encontró, con cuanto dioses falsos se encontró. Por eso el Señor
retira su amistad en el segundo libro de los Reyes, ¿sí? En el primer libro de los Reyes, en los últimos 2 capítulos, encontramos que el Señor retira la amistad de Israel, de Jerusalén y todo su pueblo, por haberse prostituido y haber sido infiel al Señor. Entonces, cuando se le atribuye la gran ramera, la gran prostituta, pues obviamente se refiere a Jerusalén, la Jerusalén pagana, la que se paganizó. No tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia Católica viene después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el problema con Elena de White es, y como todos los falsos profetas, por ejemplo, Testigos de Jehová con Charles T. Russell, y también con la Iglesia Mormona, que es Joseph Smith, todos ellos aseguraban, ¿no? Y pongo así entre comillas, aseguraban que tenían revelaciones o sueños de parte de Dios. Obviamente sabemos, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2, que para poder nosotros saber si una revelación o un sueño es correcto o es interpretación de Dios, pues hay que analizar los espíritus, que así lo dice el Señor. El apóstol Pablo también lo dice, 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2, donde dice que mucha gente se dejará seducir por espíritus engañadores y predicarán doctrinas de demonios. Ese es el problema en el que estamos cayendo después de la Reforma Protestante del año 1517, con Martín Lutero, un monje agustino. Ese es el problema que ocasionó el gran cisma, ¿no?, dentro de la iglesia. Entonces, este número, el número 666, es atribuido no al Papa, porque obviamente estamos hablando que ya pasan más de 360 papas dentro de la iglesia, entonces cabría que preguntarle a cuál de todos los papas se refiere el número 666, ¿no? Porque en la época de Elena de White, pues había un papa y ahorita tenemos otro papa distinto, entonces sería cuestión de preguntarle. Pero el problema con esto es que el número 666 se le atribuía, el nombre de la bestia, se le atribuía en el Antiguo Testamento al antiguo faraón o antiguo rey, que era César Nerón. A este personaje se le atribuye, y está en muchas partes de la Biblia, se le atribuye a él con el título de la bestia o con el título de el 666. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido, él era un tirano, era un desgraciado, en pocas palabras, era un desgraciado, era un genocida, asesino, cruel, ¿sí? Que martirizó a muchísima gente solamente por gusto. Y no solamente eso, hay gente que no conoce esta historia, pero César Nerón llegó al grado de locura extrema, ¿sí? Cuando él se pregunta a sí mismo qué es lo que había en el vientre de su madre, cómo él se había formado dentro del vientre de su madre. Y para aquellos que no saben, César Nerón asesina a su propia madre para abrirle las entrañas y ver qué es lo que había y cómo él se había formado, dónde se había formado. Entonces, ese título es dedicado o es puesto para César Nerón, el emperador de aquella época. Y si ustedes no conocían la historia, de ahí hay una operación que se le realiza a la mujer cuando no puede dar a luz de forma natural, se llama cesárea. De ahí viene esa palabra, porque César Nerón le abrió el vientre a su madre para ver cómo había salido él o dónde se había formado. Esa es la historia. Y sería un tema muy largo para poder explicar acerca de lo que fue César Nerón, porque fue un verdadero tirano, ¿sí? Un genocida, ¿sí? Entonces, a él se le atribuye el número de 666. En el antiguo, en la Grecia, era muy común atribuirle números a las personas, ¿sí? Y en el nombre de cada persona, en cada letra, pues se le atribuía un número. ¿Qué es lo que hizo Elena de White con el Papa? Bueno, en su afán de querer atacar o acusar a la Iglesia Católica de ser la iglesia anticristiana, ¿sí? Y de obviamente acusarla de ser la gran ramera, la gran prostituta, esta mujer empieza a ponerle o a otorgarle los números correspondientes según Grecia, ¿sí? Al título del Papa. Solamente que tuvo ella que modificar
el título que se le otorga al Papa. El Papa tiene un título que es Vicarius Christi, vicario de Cristo, ¿sí? Y eso lo tiene escrito en la mitra que usa el Papa, ¿sí? En la mitra que usa el Papa lleva el título de Vicarius Christi. Bueno, Elena de White quiso ponerle el título o los números para que concordaran con el 666 y otorgarle el título de Apocalipsis al Papa de la Iglesia Católica, lo cual jamás dio el número, porque Vicarius Christi no da el número 666. ¿Qué fue lo que hizo Elena de White? Tuvo que modificar el título del Papa y cambiarlo por Vicarius Filii Dei, que quiere decir el vicario del Hijo de Dios. Entonces, al modificar ese título, obviamente el título sí otorga el número 666, pero el título del Papa no es Vicarius Filii Dei, sino es Vicarius Christi. Y ahí entonces se empieza ella a inventar, se da cuenta que resulta el número 666 en el título Vicarius Filii Dei, y entonces ella escribe diciendo que el Papa de la Iglesia Católica es el anticristo porque en su número o en su título aparece como el 666. Esto verdaderamente es algo, pues, absurdo, ¿sí? Porque nosotros no podemos estar poniendo en cada nombre de persona, poniéndole un título o un nombre, un número, ¿sí? Porque si nosotros utilizamos el mismo método, y que lo hemos demostrado, ¿sí? El mismo método para utilizar en el nombre de Elena G. White, curiosamente a ella le sale el número 666. Y no por eso vamos a decir que Elena de White es el anticristo, o es la bestia, como dice Apocalipsis, para nada. A miles de personas, a millones de personas le puede salir el número 666 en el número, y no por eso vamos a decir que esa persona es el anticristo. Por eso yo mencionaba desde el principio que a qué papa se le otorgaba ese título, porque bueno, pues en la época de Elena de White, pues estaba un papa, ahora tenemos otro papa, ¿sí? Entonces habría que preguntarle a qué papa se le otorga realmente ese título, porque han pasado más de 350 papas, ¿no? Y ese es el problema con este personaje. En cuanto al libro de Apocalipsis, bueno, el libro de Apocalipsis se refiere mayormente a la destrucción del templo de Jerusalén o a la destrucción de la primera alianza, que culmina con la caída del templo de Jerusalén del año 70. El Apocalipsis aproximadamente es escrito entre 4 o 5 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque obviamente está anunciando al pueblo o a los cristianos que tenían que estar al pendiente, que tenían que estar siempre agarrados de la mano de Dios. Había un consuelo porque ya iba a caer la destrucción, por eso dice, ay, la gran ramera va a ser destruida. Entonces se refiere a la Jerusalén pagana y termina con el templo, con la caída del templo de Jerusalén. El otro 10% de la palabra del libro del Apocalipsis, que prácticamente sería un quinto evangelio, porque el próximo 10% restante de lo que se escribe en esas profecías, bueno, pues habla de consuelo. Podemos encontrar las bodas del Cordero, que es consuelo para todo cristiano que ha luchado y perseverado en la palabra de Dios. Pues obviamente es un consuelo que al final de los tiempos, al final de nuestra vida, pues nosotros nos sentemos a la mesa a comer, obviamente la Eucaristía, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos los justos del Antiguo Testamento y con todos los justos del Nuevo Testamento. Ese es un libro de consuelo. El Apocalipsis es un libro de consuelo, no es un libro de terror. Mucha gente ha querido malinterpretar el libro de Apocalipsis para atacarlo o achacárselo directamente a la Iglesia Católica, ¿sí? Asustando a la gente que no va a venir, que la gran ramera y todo ese tipo de asuntos catastróficos, ¿sí? Pero es un libro de consuelo. Obviamente el libro de Apocalipsis trae las consecuencias del pecado y las consecuencias de la desobediencia a Dios. Pero es un consuelo para toda aquella gente que ha perseverado en la palabra de Dios y en el camino de Dios. Entonces, es un libro de consuelo. Más que un libro de terror, es un libro de consuelo para el cristiano, por supuesto.
Y esto de quererle atribuir a la Iglesia Católica la gran ramera, la gran prostituta, bueno, pues primero ahí tenemos que entender el libro de Ezequiel, capítulo 16, y también en los evangelios, cuando dice el Evangelio de San Mateo, ay de ti, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido yo atraerte a mis brazos como una madre atrae a sus polluelos, pero tú no has querido, ¿sí? Entonces, a Jerusalén se le refiere como la gran ramera, no a la Iglesia Católica. Y es curioso, fíjense que toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento nos viene hablando que la novia de Dios es el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Que es Israel, y de repente, donde no se ha mencionado para nada el Imperio Romano, a final de cuentas en el Apocalipsis surja como la iglesia o como el Imperio Romano siendo la gran prostituta, cuando no se ha mencionado, para que el pueblo o el Imperio Romano de aquella época nunca estuvo ligado con... Al contrario, siempre estuvo persiguiendo a los profetas. Para que uno pueda llegar, o una mujer pueda llegar a ser una prostituta o una adúltera, como lo dice el libro de Ezequiel capítulo 16, pues tiene que ser primero novia y esposa. ¿De quién? De Dios, por supuesto. Si esta novia engañó o adulteró con otros dioses falsos, como dice el libro de Ezequiel, esa mujer automáticamente se vuelve una ¿qué? Una adúltera, se vuelve una prostituta, como lo dice el Evangelio, y lo dice el libro de Apocalipsis también. Todo aquel que se desvía o que se va con doctrinas ajenas o con dioses ajenos, se vuelve una prostituta o prostituye el Evangelio. Así lo dice el mismo libro del Apocalipsis. Entonces, no es posible que todo el Antiguo Testamento se hable de Israel como la novia de Dios, como el pueblo de Dios, ¿sí? La esposa, y al final, al final de los tiempos, resulte que Roma quedó como la gran prostituta. O sea, con un poquito de sentido común podemos entender que no se está hablando de Roma, se está hablando de Jerusalén, la que era novia, la que fue novia de Dios. Ahora, la novia de Dios, la nueva novia de Dios es la iglesia. Por eso dice el libro de Apocalipsis que las acciones de los santos son el vestido blanco o la pureza de la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces podemos entender lo que es cómo estos grupos protestantes empiezan a tergiversar la palabra de Dios para acomodarlas a sus doctrinas. Y lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita, bueno, vamos a ir respondiendo un poquito. Perfecto. Perfecto, mira. Recuerdo que en una ocasión una persona líder adventista me compra una Biblia católica, y yo con buenas intenciones le hago llegar esa Biblia para que él lo tenga, y confiado que como las Biblias católicas traen la explicación al margen, abajito, a él le pudiera servir tal vez para que se convierta. Cuando ya me la había conseguido, le pregunto cuál era el objetivo y me dice que es para mostrarle a los católicos que también en la Biblia católica dice que hay que guardar el sábado. Yo tratando de defender un poco esto del domingo, sí, me dice algo que me llama la atención, me dice dos cositas que me llaman la atención y que en ese momento no le supe responder. Tú me puedes ayudar a lo mejor, Frank. Bueno, una de las cosas que me dijo es que el Papa, no sabemos cuál, como decías tú, iba a imponer el domingo, que era parte de lo que profetiza del Apocalipsis, iba a imponer el domingo, y ese era como la marca de la bestia. Entonces ellos, los adventistas, iban a ser perseguidos porque guardaban el sábado. Entonces va a haber un día en que todas las religiones se van a unir y van a ser católicos, todos van a guardar el domingo, pero ellos no se unen, ellos no son ecuménicos por lo mismo. Entonces ellos van a ser perseguidos por este poder político, por esta bestia, porque ellos guardan el sábado.
Otra de las cosas que me llamó la atención que me dijo, que ni siquiera Jesús eh, violó la ley del sábado. Al contrario, Jesús cumplió con la ley judía y Jesús por eso resucita el domingo, porque el sábado tenía que descansar bajo tierra. ¿Qué podemos responder a eso, Frankie, para mis amigos que de repente son acosados por estos hermanos separados? Bueno, ese argumento de que el Papa iba a imponer, pues tiene que demostrarlo, ¿no? Primeramente tiene que demostrarlo, porque cualquier persona puede hablar y decir, bueno, es que la Iglesia Católica, el Papa iba a afirmar que Jesucristo no es Dios. Bueno, sí, pero ¿dónde está el documento? ¿Dónde están los escritos? Porque para eso la Iglesia Católica tiene escritos desde el primer siglo hasta nuestros tiempos. Entonces, pues obviamente tienen que demostrarlo, no solamente hablar. Y eso de solamente dar una opinión personal, pues eso es, como se llama en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 16, no levantarás falso testimonio. Y eso es algo muy grave, ¿no? Acusar a una persona de que iba a imponer el día domingo, pues eso prácticamente es algo tan absurdo como decir, como los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es el ángel Gabriel, ¿no? Así de absurdo es todo esto. Pero bueno, que ellos obviamente no entienden, sí, no entienden que hay dos pactos dentro de la Sagrada Escritura. Hay dos, como decimos, dos alianzas, hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba regido por unas leyes y el nuevo pacto está regido por nuevas leyes. Cuando nuestro Señor Jesucristo guarda el sábado, obviamente tiene que guardar el sábado, ¿por qué? Porque él era judío, y como lo dice el apóstol San Pablo, que las leyes del Antiguo Testamento solamente llegan hasta Cristo. Cuando Él muere y resucita, y es la resurrección de Cristo, bueno, pues ahí da comienzo una nueva alianza, porque el apóstol Pablo dice que para que una ley o un testamento sea válido, pues tiene que constatar con la muerte del testador, ¿no? Entonces Jesucristo, siendo el testador, pues llega la ley hasta Cristo, y cuando muere y resucita, pues obviamente ya no estamos ligados a la ley del Antiguo Testamento. Para empezar, por eso que es que Jesucristo guardó la ley, como lo dice también en el libro de San Juan, el capítulo 2, con el Señor Jesucristo, cuando lo llevan al templo, cuando se pierde, él estaba sujeto a la ley, obviamente, por haber nacido dentro del antiguo pacto, tenía que guardar la ley, porque él no podía, siendo Dios, no podía violar su propia ley. Cuando se pierde en el templo, y cuando nos habla obviamente de que Jesús estaba sujeto, pues obviamente San Juan capítulo 1, verso 14 y 15, donde nos dice que nació bajo la ley y obviamente estaba sujeto, el apóstol Pablo lo dice también en Gálatas 4:4. Entonces, obviamente que nuestro Señor Jesucristo pues tenía que cumplir la ley. A eso vino, por eso en el Evangelio de San Mateo él dice, yo no he venido a abolir la ley, ni los profetas, sino que he venido a cumplirla y a darle plenitud. Lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, cuando él está en la cruz, está terminado y dice, todo está cumplido. O sea, no hay una sola profecía que no se haya cumplido con la muerte de Cristo. Eso de que le quieran atribuir también algunas profecías del profeta Daniel, de Ezequiel, a la iglesia después de 2000 años, eso también es un absurdo. Todas las profecías del Antiguo Testamento terminaron con Cristo y la destrucción del templo de Jerusalén. Pero vamos a ir ahondando un poquito más. Les acabo de dar solamente algo así, pero vamos a ir ahondando un poquito más. La ley del Antiguo Testamento. Al morir esta ley, ¿qué es lo que pasa? Que nace una nueva ley, nace el nuevo pacto. Por ejemplo, vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 15, donde nos dice el apóstol San Pablo que antes de la ley, o sea, de los 10 mandamientos, hay una promesa que se le hizo a Abraham. Recordemos que Abraham fue al primero que se le dio, al que se le dio la promesa que vendría el Mesías. Esto fue en el libro del Génesis. Pero los mandamientos surgieron en el libro del Éxodo, se le dan a Moisés en el monte Sinaí después de 270 y tantos años, 275 años después. Entonces, esta ley, esta promesa está por encima de los mandamientos.
Porque los mandamientos era una ley obligatoria, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel se mantuviera a raya, ¿sí? Porque eran muy desobedientes. Entonces Dios tuvo que mandar esas tablas de la ley para que entonces el pueblo se mantuviera a distancia del pecado. Pero la promesa que se le hace a Abraham está por encima de los mandamientos, que es, ¿cuál era la promesa? La promesa era la fe en Jesucristo. Ahora, los adventistas, porque estamos hablando de los adventistas, ¿sí?, que no entienden la ley de los dos pactos, critican a todos los protestantes, como bien lo decías, critican a todos los protestantes que guardan el día domingo. Y obviamente mucho más atacan a la Iglesia Católica, ¿sí? Porque la Iglesia Católica es la que pone el día domingo como día de culto, de adoración a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, ellos argumentando que Dios jamás cambió el día, ¿sí?, del sábado, pues atacan a la Iglesia Católica con eso. Y esto vuelvo a repetir porque obviamente no se conoce lo que significa la ley del Antiguo Testamento y la entrada de la nueva ley en el Nuevo Testamento. Y es por eso que se desconoce la palabra de Dios. Pero entonces nosotros, ¿por qué guardamos el día domingo y no guardamos el día sábado como lo hacen los judíos y como lo hacen los adventistas? Bueno, pues simplemente porque en el antiguo pacto se obtenía la salvación o se obtenía la gracia de Dios, ¿sí?, si observaban la ley, pero de una forma obligatoria. Recordemos que toda la ley del Antiguo Testamento era obligado que tenían que guardarla. Y no importaba si no tenían fe en Cristo o si no tenían fe en Dios, si no creían en Dios, solamente con cumplir la ley, con eso ya habían pasado, ¿no? Era como un mero trámite burocrático para el antiguo pacto. Como cuando nosotros vamos en la calle y vemos un semáforo que está en rojo, sabemos que no podemos pasarnos. ¿Qué pasa si hay un semáforo en rojo y nosotros nos pasamos? Simple y sencillamente que nos llega una multa o un castigo a por correo, ¿sí? Eso quiere decir que violamos una ley. Eso era lo mismo. ¿Qué pasaba cuando decía el mandamiento, no adulterarás? ¿Qué pasaba si encontraba a una mujer adúltera o a un hombre que estaba adulterando? Era asesinado a piedras. Entonces, había que cumplirla, no importa si creías en Dios o no creías en Dios, tú solamente tenías que cumplir, y mientras cumplías, estabas del otro lado. Entonces, así es como se regía el Antiguo Testamento, ¿sí? Obviamente, había personas que tenían fe en Dios y que eran justos a los ojos de Dios, por eso Dios los escogía para hablar por ellos, o a través de ellos, a todo su pueblo. No todos creían. Unos cuantos creían solamente, ¿sí? Entonces, los mandamientos que se entregaron en el Sinaí, pues obviamente era una ley, como dice el apóstol Pablo, era un añadido a la promesa, pero no era el pacto, no era la promesa, era un añadido solamente. Esta ley se tenía que cumplir a como diera lugar, ¿sí? No solamente esa, sino también cumplir la ley de no comer carne de cerdo, no comer carne, no comer sangre, entre otras cosas, purificarse antes de la comida, ¿no? Pero todas esas leyes tienen que cumplirlas a fuerzas. Creyeras o no creyeras, tú las tienes que cumplir. Ahora, la ley del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento es completamente distinta. ¿Por qué? Porque ahora el mismo apóstol Pablo nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 9, que todo lo que sucedió aquel tiempo en el Antiguo Testamento era solamente una sombra que nos daría la luz para poder entrar al Nuevo Testamento. O sea, era solamente una sombra, algo imperfecto, que venía a perfeccionarse ya en el Nuevo Testamento, como lo tenemos ya ahora, por supuesto. Entonces, esta realidad es que ya no es que tenemos que cumplir la ley, o sea, los mandamientos, de una forma obligada, sino que ahora tenemos que hacerlo por fe. La fe en Cristo y someternos a Cristo mismo, o sea, a Dios, pero por amor, no por amenaza, no por terror, sino que por medio del amor. Nosotros amamos a Dios y por lo tanto, cuando amamos a Dios, nos sometemos a Dios, y cuando nos sometemos a Dios por propia voluntad, entonces
empezamos a cumplir con los preceptos de Dios, o sea, con los mandamientos. Es algo que no entienden los hermanos separados, ¿sí? Uno de estos mandamientos del Antiguo Testamento, por supuesto, era guardar el día sábado. Bueno, ¿qué hay con esto? El adventista, por ejemplo, usa citas bíblicas como las de Levítico, las de Éxodo, Deuteronomio, que son los libros de la ley. Utilizan algunos pasajes de Isaías, también de Ezequiel, algunos salmos, obviamente, ¿sí? Para justificar que Dios mandó guardar el día sábado. Y por supuesto el libro del Génesis, ¿no? Donde nos dice que el Señor en el séptimo día descansó. Para que un testamento sea correctamente debido o sea reclamado correctamente, se necesita que se conste la muerte del que es el testador, ¿no es cierto? Entonces, el Señor hace una promesa de una nueva alianza, por eso capacita a sus apóstoles como ministros de una nueva alianza. Entonces, todo antes de que se cumpliera, como dice el Señor en el Evangelio de San Juan, cuando dice todo está cumplido, él obviamente tenía que cumplir a cabalidad todos y cada uno de los mandamientos, porque ninguna persona, ningún ser humano lo había cumplido. A eso vino el Señor, a redimir a su pueblo. ¿Mediante qué? Mediante el cumplimiento de toda la antigua alianza. Tenía que cumplirse toda la ley a cabalidad para poder nosotros ser redimidos. Como ningún hombre era capaz de cumplir la ley, pues tuvo que venir el Señor en persona a cumplir la ley por nosotros. Y se hizo hombre, ¿para qué? Para que un hombre, ¿sí? Un hombre cumpliera la ley impuesta al hombre y a la misma vez, siendo Dios mismo, redimiera a su pueblo y pusiera otra vez la amistad entre Dios y el hombre. Por eso Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente que tiene las dos orillas. Él es tanto verdadero hombre como verdadero Dios, y por ser verdadero hombre redimió a todos los hombres con Dios, y siendo Dios mismo, ¿sí? Volvió a restaurar la amistad de Dios con el hombre. Es algo que obviamente es sencillo de entender cuando realmente nosotros estamos dentro de la iglesia verdadera o de la verdadera doctrina que dejó nuestro Señor. Y los hermanos aquí se hacen bolas, se empiezan a desvirtuar y doctrina del Antiguo Testamento, mezclan con doctrina del Nuevo Testamento y quieren hacer ellos una doctrina nueva, lo cual es completamente equivocado. Volvemos, cuando el Señor dice en Juan 19:30, la crucifixión, todo se cumplió. ¿Qué se cumplió? La nueva alianza. Toda la ley del Antiguo Testamento queda cumplida. En ese momento queda terminada. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver, cuando tenemos nosotros una carrera en la escuela, ¿sí? 6 años. Terminamos los 6 años y los pasamos con excelencia. ¿Acaso volveremos a tomar esa carrera nuevamente y empezar desde el inicio? ¿O buscamos lo nuevo? ¿O buscamos la perfección, que es un doctorado, por ejemplo? Es imposible que una persona que sea doctor y que está cursando una licenciatura, ¿sí? Termine sus años de licenciatura y vuelva a ingresar en el mismo curso de licenciatura, a volver a pasar lo que ya está terminado, lo que él ya pasó. No puede ser. ¿Qué es lo que busca? La perfección, lo nuevo. Ya terminamos con la licenciatura, pero hay algo más. Esto quedó aquí, quedó en un punto medio. Ahora buscamos la excelencia, la perfección, que es el nuevo curso, que es el doctorado. Asimismo, el Antiguo Testamento queda abolido, queda anulado por Cristo. Y lo dice Efesios capítulo 2, versos 15 y 16, donde dice que Él en la cruz abolió toda la ley y los mandamientos junto con sus preceptos en su propia carne.
en la cruz, cuando muere. Ahí termina todo el antiguo pacto. No tenemos, ya no tenemos que andar buscando no comer carne de puerco, ya no tenemos que andar buscando no comer sangre, ni hacer expiación por los pecados, sacrificando y ofreciendo sangre de chivos o de animales. Ya no, porque ya eso ya quedó atrás, fue solamente la sombra, como dice el apóstol Pablo. Ahora tenemos lo nuevo, lo verdadero, como dice el libro de Hebreos, capítulo 9. Todo el capítulo 9 nos habla perfectamente de la nueva alianza, cómo quedó atrás, cómo quedó muy por abajo del nuevo pacto. Vuelvo y repito, y todo esto llega a la conclusión con la caída del templo de Jerusalén. Este era el único símbolo que quedaba de la antigua alianza. En el año 70 se cae y se derrumba el templo, y ahí se derrumba y se termina absolutamente la antigua alianza. Ahí toda la alianza queda perfectamente destruida. Ya no más, ya no hay más antigua alianza. Por eso los judíos, cuando van a hacer la cena pascual, ellos tenían que sacrificar el cordero en el templo de Jerusalén. Como ya no hay templo de Jerusalén, ellos ya no sacrifican cordero, porque solamente se hacía en el templo de Jerusalén. ¿Quién es el cordero? Jesucristo es el cordero de Dios. Por tanto, ¿sí?, ellos ya no pueden sacrificar un cordero, porque el cordero ya fue sacrificado, pero sigue de pie, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 5. Estaba un cordero degollado, pero de pie. Jesucristo, degollado porque fue sacrificado en la cruz, pero sigue vivo. Entonces, si la ley era entonces para nosotros guardar el día sábado, o para el Antiguo Testamento era guardar el día sábado, ¿por qué entonces ahora nosotros no lo guardamos? ¿No? ¿Por qué ahora nosotros guardamos el día domingo y no el día sábado? Antes era obligatorio, recordemos, era obligatorio por un mandato de Dios y tenía que ser obligatorio. Ahora nosotros guardamos el día del Señor por fe, por amor a Dios. Según dice el apóstol San Pablo, en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versos 15 y 18, ¿sí?, que la ley, o sea, el Antiguo Testamento, los mandamientos no pueden ser abolidos, no pueden abolir la promesa que se había hecho, ¿sí? O sea, los mandamientos no pueden anular la fe. En pocas palabras, la obligación no puede abolir o no puede estar por encima del amor y de la fe en Cristo. Ahora, vamos a leer un poquito directamente de la Biblia, en Gálatas, capítulo 3, versos 15 en adelante. Dice: hermanos, voy a explicarme al modo humano. Y esto lo dijo el apóstol Pablo para que todos lo entendieran, y parece que todavía hay gente que no lo entiende. Dice: aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. El testamento obviamente está hablando de la primera promesa que se le hizo a Abraham, que era la fe en Cristo Jesús. Dice: pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. Ojo, no dice a los descendientes como si se tratara de muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo Jesús. La fe en Cristo, no los mandamientos. Ahora dice, verso 17, y yo digo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por una ley que llega 430 años más tarde, o sea, los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Yo les había dicho 250 y tanto, perdón, me equivoqué por 200 años casi. Entonces, que esta ley que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada, o sea, los mandamientos no pueden anular la promesa hecha ya a Abraham desde el principio. Entonces, porque si la herencia dependiera de la ley, o sea, la vida eterna y la redención dependieran de la ley, ya no procedería de la promesa. Sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa.
La promesa para nosotros es que la fe en Cristo, la fe en Dios es la que nos va a salvar, no una obligación como lo era en el Antiguo Testamento. Y ese es el problema con los hermanos adventistas. Ellos siguen aferrados a una obligación y quieren cumplir la rajatabla como sea, como dé lugar. Sin embargo, no se han dado cuenta que todo lo que ahora tenemos es por fe, como dice el apóstol Pablo. La salvación que tenemos ahora es por la fe en Cristo. Cuando dice el apóstol Pablo, y aquí tengo que aclarar esta cita bíblica porque cuando dice el apóstol San Pablo que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, no significa las obras de caridad o de misericordia. Se está refiriendo a las obras de la ley, o sea, a los mandamientos, a la cumplición de los mandamientos del Antiguo Testamento. No habla de las obras de misericordia, porque entonces estaría contradiciendo lo que dice Mateo 25, del 31 al 42, que por las obras de misericordia seremos juzgados, ¿sí? Y seremos condenados. Entonces, no está hablando el apóstol Pablo de las obras de caridad o de misericordia, sino que es un mandato de Dios, por cierto, ¿no? Como lo dice también en el libro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versos del 20 en adelante, con el rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo se refiere a las obras de la ley, o sea, a los 10 mandamientos, ¿no? Ahora ya todo lo que tenemos es por fe, gracias a la fe en Cristo Jesús. Obviamente tenemos que esforzarnos y seguir trabajando, no solamente con creer en Dios y decimos ya creemos, ya vamos a ser salvos. Porque el Señor mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, vamos a continuar. Dice que la ley ya no puede anular lo que fue la fe, como ya lo leímos. Entonces, ¿qué pasa con los adventistas? Que ellos siguen viviendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué siguen viviendo en el Antiguo Pacto? Y peor aún, porque usan doctrina del Antiguo Testamento, como ya lo habíamos mencionado, usan algunas partes del Antiguo Testamento y después las mezclan con partes del Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo dice claramente que si alguna persona pretende observar un punto de la ley, o sea, del Antiguo Testamento, queda obligado a guardar toda la ley, toda, absolutamente toda, y esto no solamente entra en los 10 mandamientos, sino que entra la circuncisión, y mediante la circuncisión entran los sacrificios de animales para la expiación de los pecados, la purificación con ceniza, el ofrecer al templo sacrificios como de palomas, pichones, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen que cumplir. Si quieren observar un solo precepto de la ley del Antiguo Testamento, ellos están obligados a guardar toda la ley en concreto, toda. O sea, lo que mencionábamos hace rato. Una persona que es profesionista termina una maestría y en vez de irse a un doctorado, se regresa a estudiar nuevamente la misma maestría que ya cursó. Eso es obviamente un grave error, porque para nosotros tenemos una justificación de que Cristo es el que está mediando por nuestros pecados ahora en la nueva alianza. ¿Quién va a justificar o quién va a respaldar al Antiguo Testamento, a los que quieran seguir con el Antiguo Testamento? Nadie. Porque para ellos todavía tiene que llegar el Redentor, el Mesías, como lo hacen los judíos. Ellos todavía están esperando que venga el Mesías. Entonces ya no va a venir un Mesías a poder rescatarlos a ellos. El Mesías va a venir ya por segunda vez. Ellos todavía siguen esperando a que venga el Mesías y siguen viviendo todavía el Antiguo Testamento. Eso es trágico. Eso es muy lamentable porque realmente ellos están en un grave aprieto. ¿Quién los va a justificar si el Mesías ya no va a venir? Porque ya vino a redimir al pueblo. Y es algo que realmente no se ponen a ver esos amigos. Entonces. Bueno, la palabra adventista creo que significa segunda venida, porque toda su doctrina gira en torno a esta segunda venida y se plantea de una manera también un poco terrorífica
se asusta a la gente para que esperen esta segunda venida, y pobre el que no se bautiza de nuevo y no se bautiza en el nombre de Elena de White. Exacto. El problema es ese, mi hermano, que el mismo libro, el mismo apóstol Pablo lo dice en Gálatas, Efesios 4:4, que debemos permanecer en un solo bautismo, uno solo. Si una persona que fue católica y por ignorancia, porque es la verdad, no hay otra justificación, por ignorancia se sale y se va a uno de estos grupos, que son sectas, y se rebautiza, nosotros sabemos que con el bautismo obtenemos muchísimos dones, obtenemos 10 dones de honor o 10 dones de gracia, ¿no? Salvación, nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo, nos hacemos hijos de Dios, se nos cae el pecado original, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando se rebautiza una persona? El bautismo de la Iglesia Católica no se elimina porque es una marca indeleble que la hace o que la pone el Espíritu Santo. No la pone el Papa, no la pone el sacerdote o no la pone el agüita, no. El bautismo lo hace el Espíritu Santo. Es una marca que no se borra, nunca se va a borrar ese bautismo. Siempre seguirá siendo católico en su espíritu, punto, se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se rebautiza, está renegando de los dones obtenidos por Dios. Y eso es grave. Eso es grave porque cuando nosotros nos rebautizamos y renegamos de lo que ya habíamos recibido, estamos rechazando al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es un tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Renegar de los dones del Espíritu Santo obtenidos por medio del bautismo. Y eso es grave. Lo malo es que a esta gente no se le ha dicho. Y ese es el problema a veces dentro de la iglesia, que no se le dice lo que se obtiene con el bautismo y no se le dice las consecuencias. Si tú te sales y te rebautizas, no se puede rebautizar. No puede renegar de los dones obtenidos por Dios. Por eso la iglesia no rebautiza. Claro. Cuando hay un protestante que se convierte al catolicismo y se le pregunta cómo fue bautizado, porque obviamente hay una fórmula por la cual se tiene que bautizar, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se bautiza, por ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, ese bautismo no vale, porque la fórmula que dijo el Señor es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se le bautiza. Pero si la persona no recuerda cómo fue bautizado, con qué fórmula fue bautizada, la iglesia bautiza por condición. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no estás bautizado. Por condición. Si estás bautizado, ya no queda anulado ese nuevo bautismo. Pero si no estás bautizado con la fórmula correcta, entonces quedas bautizado. La iglesia no puede rebautizar. Y la iglesia conoce perfectamente ese término, por eso es que es importante decírselo a la gente. Pero bueno, vamos a continuar para no desviarnos tanto del tema. Bueno, dice el apóstol San Pablo, siendo él un experto, obviamente, en las leyes de Dios, ¿no? Criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros del judaísmo. Dice que todo el que observa la ley del Antiguo Testamento, pues se vuelve esclavo. Ojo, se vuelve un esclavo. Esto lo vamos a leer también en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versos del 21 al 31. Y esto sí, quiero que pongamos atención, porque esto es bien importante. Gálatas, capítulo 4, versos del 21 al 31. Aquí nos explica perfectamente la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, díganme, y esta pregunta se la hace yo creo que a los adventistas modernos, yo creo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, díganme ustedes, los que quieren estar sometidos a la ley, ¿acaso la entienden? O sea, es una buena pregunta, ¿no? Y después empieza a decir, bueno, pues dice la Escritura que Abraham tuvo 2 hijos. Pongamos atención a esto, que tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, Agar, que era la esclava de su esposa Sara, ¿sí?
Agar, uno de la esclava, pero el de la esclava nació según la naturaleza y el de la libre en virtud de una promesa. Hay aquí una alegoría, escuchen, hay aquí una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, la madre de los esclavos, Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, al Antiguo Testamento, que es esclava y lo mismo son sus hijos, esclavos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura, regocíjate, estéril, la que no das hijos. Rompe en gritos de júbilo, la que no conoces los dolores de parto. ¿Qué más son los hijos de la abandonada que los de la casada? Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, perdón, y vosotros, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa, o sea, hijos libres. Pero así como entonces, escuchen, esto es importante, aquí se refleja lo que está pasando ahora. Pero entonces, así como entonces el nacido según la naturaleza, o sea, los esclavos, perseguían, ¿sí?, a los nacidos según el Espíritu, o sea, según los libres, así también ahora pasa. Los adventistas persiguen a todos los que no guarden el día sábado, queriéndolos obligar a que guarden la ley, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Escuchen lo que dice la Escritura. Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Oh, esas palabras son muy, muy graves, son fuertes para todos aquellos que quieren seguir viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento. Lo voy a volver a leer. Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Y termina diciendo, verso 31 del apóstol Pablo, así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es tremendo, tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento y no tenemos que estar observando las leyes del Antiguo Testamento. Porque entonces nos volvemos... Disculpa, Frankie, eso me recuerda haber leído en alguna parte que las leyes del Antiguo Testamento también se dieron en el contexto histórico que estaban viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo, entonces no estaban acostumbrados a descansar un día, y por eso que Dios le establece un día de descanso. Era un pueblo que venía de Egipto, que con tendencia a adorar muchos ídolos, y por eso que también Dios le deja muy claro que hay un solo Dios y no tienen que hacer becerros de oro, en fin. ¿Tiene también relación a eso, mi hermano, cuando habla de los esclavos y los libres? Sí, por supuesto, cuando recuerda, por ejemplo, al pueblo de Israel que fue esclavo del faraón, pues obviamente, como bien lo dices, ellos estaban impuestos a una esclavitud. Y por eso, como dice el mismo Éxodo, que obviamente Abraham y todos sus descendientes adoraban dioses ajenos porque no conocían al Dios verdadero. Entonces ellos era una costumbre, era algo normal para ellos, ¿sí?, adorar a dioses. Por eso cuando el Señor los libera del cautiverio les dice, cuando ustedes pasen y vayan a la tierra que yo les he prometido, no quiero que se vayan a mezclar con las doctrinas de los pueblos paganos, con los dioses, no quiero que se mezclen con esos dioses, porque Dios sabía perfectamente qué costumbres tenían ellos, y estaban impuestos ellos a mezclarse y adorar a dioses falsos por aquí y por allá. Tenían cientos, miles de dioses. Por ejemplo, podemos verlo ahorita con la cultura hindú. Ellos sí tienen miles de dioses, creo que sacan un dios cada semana, ¿no? Lo fabrican o sea, ahí podemos darnos cuenta y podemos analizar un poquito lo que era la costumbre de aquella época,
con la cultura hindú de esta época. A cualquiera se les postraban ellos y los adoraban. Ahora tienen a una vaca como Dios y ellos creen que una vaca es Dios. En otras partes la cabra es Dios y bueno, entonces hacemos un desgarrete. Por eso el Señor decía que no debemos mezclarnos y por eso en el libro del Éxodo les deja en el primer texto, Éxodo 21, les dice claramente, yo soy Yahvé tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto, del país de la esclavitud, punto. O sea, no hay otro Dios aparte. Ese es el problema. Ahora ellos quieren volver a ser esclavos, ¿sí? Buscando nuevamente la ley que, como dice el apóstol Pablo, era una ley de muerte. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esta ley, por ejemplo, este pacto, como bien lo acabamos de escuchar, pues esto ya caducó. Ya está caduca esta ley, esta ley ya no se puede renovar, ya se caducó, ya se terminó, ¿no? Por ejemplo, como la legislación de 1950 de los Estados Unidos, con la legislación de 2010, bueno, pues obviamente cambia, obviamente ya quedó según la época y según lo que se estaba viviendo en aquellos años, pues había una legislación y ahora pues obviamente se cambian las legislaciones, como ahorita, ¿no? La legislación de Argentina, por ejemplo, citaba a Dios como creador del cielo y de la tierra, como creador de toda la humanidad, para poder defender la vida desde la concepción. ¿Qué pasó ahora? Bueno, pues que ahora con estos grupos modernistas, bueno, pues se eliminó la Constitución. Ese pacto, bueno, se fue al caño, ¿no? Es algo más o menos parecido. Solamente que con el pacto nuevo, con la nueva alianza, se perfecciona lo que en el Antiguo Testamento era incompleto, lo que era imperfecto. Por eso la plenitud viene con Cristo, la perfección llega con Cristo, para mejora, obviamente, de su pueblo, para mejora y santificación de su pueblo, no para perjudicarlo, como lo quieren hacer ahora los hermanos adventistas, que en lugar de querer seguir viviendo bajo la gracia de Dios, quieren seguir viviendo bajo la esclavitud del antiguo pacto, lo cual es completamente equivocado, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Por qué el domingo? ¿No? ¿Por qué el domingo y no sábado? Ya empezamos a ver un poquito sobre la ley, por qué la ley del Antiguo Testamento ahora ya no es la misma del nuevo pacto, pero vamos a ahondar un poquito más. Porque el día domingo es el día que la iglesia, con la autoridad que Dios les otorga, ¿sí?, selecciona para darle culto a Dios. ¿Por qué el día domingo? Porque es el día, ¿sí?, en que Dios vence a la muerte y redime al mundo con su Dios. Redimidos quiere decir volver a comprar, ¿no? Comprado de nuevo. Entonces, Dios vuelve a comprar a su pueblo para su Padre. Y vence a la muerte el día domingo. Por eso todos los apóstoles, a partir de la resurrección de Cristo, no se reúnen nuevamente el día sábado. Todos los apóstoles se reunieron día domingo. Y aquí hay algo importante, ¿no? Porque si realmente Dios no hubiera cambiado o no hubiera probado el día domingo como reunión para adoración a Dios, el mismo Señor se hubiera manifestado a sus apóstoles, diciéndoles que debían guardar exactamente el día domingo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 1 y siguientes, Juan, capítulo 20, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 10 y siguientes, y otras tantas citas bíblicas más, donde nos hablan del día de la resurrección del Señor Jesús, como primer día de la semana, por supuesto. Recordemos que en aquellos días, pues no había lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Esos nombres son nombres paganos. El pueblo judío tenía día de la semana como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Séptimo día. Y el primer día de la semana, pues es el día domingo. Ahora, los apóstoles se reúnen
todos los domingos después del día de la resurrección del Señor. ¿Ok? Cuando ellos se dan cuenta de que el Señor resucita de entre los muertos, con todo su poder y toda su gloria y su majestad, todos ellos estaban reunidos en domingo en oración. Y si el Señor Jesucristo hubiese querido que se reunieran el día sábado y no el domingo, yo creo que él mismo los hubiera reprendido el día domingo. ¿Por qué? Le hubiera dicho lo mismo que a Tomás, cuando no creyó que había resucitado. Cuando se le presenta y se le aparece en el Evangelio de Lucas, pues le dice, claro, no seas incrédulo. A ver, mete tu dedo en mis heridas y mete tu mano en mi costado. Deja de ser incrédulo, sino sé creyente, ¿no? Él mismo les hubiera dicho, oigan, ¿por qué se reúnen los domingos? Ustedes tienen que reunirse el día sábado porque es el día del Señor. O como cuando hizo un látigo y sacó a todos los cambistas que estaban dentro del templo, manifestó su descontento. Asimismo hubiera manifestado un descontento por no guardar el día del sábado, que era un día marcado por Dios en el Antiguo Testamento, obviamente. Pero no fue así. ¿Qué fue lo que hizo? El Señor se presenta en medio de su primera congregación, de su iglesia, de sus 12 apóstoles, y en vez de reprocharles no guardar el sábado, se presenta y les dice, la paz sea con vosotros. O sea, les da la paz que ellos no tenían en ese momento, porque ellos creían que Dios o que Jesús había sido muerto y que obviamente iba a venir sobre ellos una gran tempestad, ¿no? Una gran persecución. Entonces el Señor va y les da su paz, ¿sí? Curiosamente, cuando en la misa el Padre se despide, también dice, la paz esté con ustedes. Así es. Y de hecho todo, si vemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, por eso yo hacía énfasis de que el libro de Apocalipsis habla solamente muy poco de lo que es el final de los tiempos, porque empezamos a ver en el Apocalipsis que hay un cordero que abre un libro, que se abre, se cierra, se lee, ¿sí? Vemos candelabros, vemos que los ángeles están repitiendo continuamente, santo, 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 santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo eso es la misa. La misa tenemos en la misa un libro que se abre, que se lee, que se cierra, ¿sí? Tenemos velas, tenemos el coro que siempre, cuando cantamos el Gloria, ¿sí? Cuando cantamos los santos, siempre cuando dice el sacerdote, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no sé si la iglesia subió al cielo o bajó. Lo que pasa es que cuando está la Santa Misa, se une la iglesia triunfante con la iglesia militante, ¿sí? Y en ese momento de la Santa Misa se une y se hace así. Una sola misa, tanto en el cielo y en la tierra. Por eso nos unimos a cantar con el coro de los ángeles la alabanza en misa. Es lo mismo que en el cielo, y lo estamos al mismo tiempo. Cuando el Señor, cuando el sacerdote consagra el pan y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, inmediatamente la iglesia está en la presencia de Dios. Eso no lo entiende la gente, por eso hacemos de la Santa Misa un desgarriate, por eso llevamos celulares, suenan los celulares prendidos, por eso platicamos en la Santa Misa, porque no entendemos lo que está pasando allí. Pero cuando el Señor se hace presente en el pan, inmediatamente nosotros estamos delante del trono de Dios, porque Jesucristo está delante del trono de Dios y nos lleva directamente a su presencia. O sea, por eso decían. O sea, que además de aclararle cuál es el día del Señor, habría que aclararle cuál es el verdadero culto a nuestros hermanos adventistas. Exactamente. Por eso, mi hermano, la conversión de este grande de Estados Unidos, Scott Hank, él se convierte en una misa. Él fue a una misa directamente para criticar el culto a Dios, creyendo que eran idólatras.
Conforme vio que pasaba la misa y se iba celebrando y escuchaba, él se decía interiormente, y esto lo he escuchado. ¿Dónde lo he visto? Yo lo he escuchado esto. Cuando llega la celebración, la consagración del pan y el sacerdote dice, esto es el cuerpo de Cristo, el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente se acuerda y se le baja hasta la presión donde dice, si esto verdaderamente es lo que yo creo, esto es el Apocalipsis. Y si verdaderamente lo que estoy viendo es lo que yo me imagino, más vale que me arrodille. Él sabía perfectamente que que ese que estaba allí era el Cordero de Dios y verdadero hombre, Jesucristo. Por eso dice, si verdaderamente lo que estoy pensando es lo que estoy escuchando, más vale que me arrodille. Y ahí mismo él se convierte. Porque se dio cuenta que la misa es la celebración que hacen en el cielo. Las bodas del Cordero. La cena del Señor. Volviendo. Nosotros tenemos algo bien importante en la misa. La misa es una cena pascual judía. Absolutamente toda la mitad, hasta llegando a la consagración. Entonces, por eso nuestra doctrina católica está muy ligada al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, como dice el apóstol Pablo, que de los dos pueblos hizo uno solo, ¿sí? Y vino a perfeccionar lo que estaba incompleto. El cordero que se sacrificaba en el templo no tenía el poder para perdonar los pecados y se tiene que hacer muchos sacrificios. El Señor viene y cambia eso por un solo sacrificio, el de su cuerpo y su sangre. Por eso es que se viene y se perfecciona todo eso. Entonces hay que aclararle también a los hermanos cuál es el verdadero significado de la Santa Misa. Sí, me gustaría tomar algo que decías tú, que antes se decía, por nombrar los días, primer día, segundo día, tercer día, tú dijiste que ahora lo conocemos los días por nombres paganos. Lo que yo he escuchado dentro de estas conversaciones con adventistas es que el domingo es el día del sol, según no sé si los romanos o los griegos, y de hecho creo que en inglés se dice Sunday para hablar del domingo, que es eso, el día del sol. Entonces, uno de los argumentos que también ellos tienen para decir que nosotros somos paganos es que guardamos un día que está dedicado a un dios pagano. Eso es grande. Es algo bien increíble lo que esos amigos obviamente dicen, porque no conocen, obviamente, por qué nosotros guardamos el día domingo como culto de adoración. Y eso es lo que voy a explicar un poco más adelante, ¿no? Pero cuando ellos hacen una acusación de que nosotros adoramos al sol, como lo hacían los paganos, eso verdaderamente raya en lo que es el pecado que no se puede perdonar. El pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a dar solamente algunos ejemplos de todo esto, porque yo tengo un tema que es por qué los católicos adoran verdaderamente al sol, al Dios sol, ¿no? Toda la Escritura nos habla de que el sol que viene de lo alto, ¿no? No es una estrella, sino es Jesucristo mismo. Veamos, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el libro de Números, capítulo 24, verso 17, donde dice, lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. Escuchen, de Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. O sea, ¿avanza qué? Una estrella, ¿sí? ¿De dónde? De Jacob, de la descendencia de Jacob, del pueblo de Israel. ¿Quién? Cristo. Vamos a otra cita bíblica. Voy a dar solamente citas bíblicas para no dar todo el tema porque pues, nos tardaríamos mucho, pero el profeta Isaías, capítulo 60, versos del 19 y 20, dice, no será para ti ya nunca más el sol, luz del día,
ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahvé por luz eterna, y a tu Dios por tu hermosura. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues Yahvé será para ti luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Aquí nos vuelve a hablar de que la luz no es, nuestra adoración no es sino a una estrella, sino es al que reluce de lo alto. Lucas, el Evangelio de San Lucas, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 76 al 79, dice, y tú, niño, escuchen bien, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos vista una luz de la altura, a fin de iluminar, a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿A quién se está refiriendo? Obviamente se refiere a Cristo. Tenemos otra, por supuesto. Con ese texto yo creo que es suficiente. Con el de Lucas ya queda sumamente claro que Jesús representa al sol. Bueno, quiero que vamos a respaldar que ya hayas leído, donde dice, Apocalipsis capítulo 21, versos 22 y 23. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Y si quieren más, les damos más, mi hermano. Entonces, esto verdaderamente es interesante todo esto. No sé cómo vea usted, hermano, pero realmente esto es sí, grande. Sí, bastante hay todavía para seguir hablando, hermano Franklin. Por supuesto. Sí, yo creo que vamos a dejar para otra entrevista para seguir ahondando sobre todo las pinceladas que hablamos sobre el bautismo. Creo que también es bueno aclarar el tema. Claro. Bueno, como comenzamos hablando del Papa, yo te invito, Franklin, a que oremos por el Papa. Él lo ha pedido siempre cuando va haciendo sus visitas apostólicas, pide que oremos por él. Franklin, ¿estás? ¿Me escucha? Sí, es que no te veo. Pensé que se había ido. Yo. Ahora sí. No sé. Ok. Sí, también sí. De repente se me puso mi pantalla negra y ya dije, ya me abandonaron. Ya, te decía, Frankie, comenzamos hablando del Papa y vamos a terminar pidiendo por el Papa. ¿Te parece, Frankie, si haces tú la oración? Claro que sí, hermano, claro que sí. Entonces nos ponemos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, por habernos permitido compartir y aprender más de tu palabra. Queremos pedirte en esta tarde por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los miembros de la iglesia, que bueno, hay turbulencia dentro de la iglesia, pero que tú has dejado al apóstol Pedro para guiar el rebaño de Cristo. Por lo mismo, te pedimos, Padre, por el Santo Papa Francisco, para que lo guíes, lo cuides, lo bendigas y lo ilumines, para que todos y cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, podamos ir y caminar sobre la mejor dirección y no desviarnos, porque sabemos también que hay enemigos que tratan de
confundirnos. Pero sabemos, Señor, que tu palabra y tu espíritu es uno solo y es el más poderoso. Por tanto, te ponemos en tus benditas manos al Santo Papa Francisco para que lo cuides y lo bendigas y nos guíe a la verdad correcta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Franklin. Bendiciones, un abrazo, que estén todos bien en tu familia y por ahí, por tu zona, por tu parroquia, por tu país. Igualmente, mi hermano, muchísimas gracias por la invitación. Un placer.